A esta hora de la noche en simultánea, en Facebook Live y con los diales de Blue Radio en Colombia, como no a través de bluradio.com, por supuesto, con nuestros oyentes en el mundo, porque hemos dedicado un espacio importante desde hace varias semanas para conocer las propuestas que están pensadas de cara a los próximos 4 años en Colombia en torno a ese nuevo mundo que habita en nuestra cotidianidad, como es el de la innovación. Hay un por supuesto, auge del emprendimiento en América Latina, desde luego, pero Colombia no es ajeno a esa tendencia, pero también en medio de esta pandemia en la que está evidenciado que tenemos más ciudadanos conectados, pero que además están exigiendo nuevas oportunidades en términos de conectividad para esa Colombia todavía olvidada. Esa casi 50% de la población que todavía no accede a Internet y que se pudiera decir que todavía se considera un privilegio, pero también esa gente que está creciendo, que está creyendo más en materia de comercio electrónico, porque hay una agenda de justicia digital allí presente. En fin, la agenda es enorme en torno a lo que constituye hoy y lo que se denomina desde el Foro Económico Mundial como la cuarta revolución industrial. La cita esta noche es con el senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a quien, por supuesto, senador, le agradezco que nos acompañe esta noche aquí en la cabina de Blue Radio. Bienvenido. Bueno, ¿cómo están ustedes? Aquí, listo a contestar sus preguntas. Eso está muy bien, senador, me alegra mucho. Quiero además darle la bienvenida a Jimena Duque, que también se acaba de conectar, presidenta ejecutiva de FEDESOF, panelista invitada. Jimena, buenas noches. Juan. Por supuesto, aquí listos para conversar sobre transformación digital y el futuro digital de nuestro país. Miren, este es un espacio, senador, que se ha venido ganando, digamos, en la agenda de manera importante. Y yo quiero empezar un poco con un tema que ha sido recurrente desde sus propuestas en relación con el sector agrario. Usted ha hablado de la necesidad en Colombia de avanzar en un proceso de industrialización y de modernización, para ponerlo en sus términos, del sector agrario.
le da a uno la sensación y que algunos interpretan, algunos analistas, como una reforma agraria. Y le da a uno la sensación, desde este escenario de lo 4.0, que la tecnología ahí puede jugar un papel importante para hacer del campo un escenario mucho más productivo, donde se crezca en productividad y donde hay un mejor aprovechamiento en el uso de la tierra. ¿Ha considerado usted ese proceso de industrialización y de modernización soportado en el uso de la tecnología? Sí, primero que es tecnología, ¿cierto? Es porque la vemos en concreto, digamos, este aparato, este celular es tecnología, digamos, lo vemos como máquinas que van variando en el tiempo y que creemos que se van modernizando solas, ¿no? Esas máquinas, al final de cuentas, es conocimiento de una sociedad, conocimiento colectivo, conocimiento social, no es solo de un individuo. La idea de Newton y su ley de la gravedad, porque le cayó una manzana y entonces descubrió de pronto la ley, no es tan cierta, porque el conocimiento es básicamente un acumulado de la humanidad. Newton llega ahí porque otros descubrieron otras cosas previas. Y al final, esas máquinas no son sino la condensación de un conocimiento de una sociedad determinada. La tecnología es eso, es conocimiento aplicado, así de simple, pero es un conocimiento que es plural, digamos, que es complejo, que tiene que ver con la física, las matemáticas, con la química, con los nuevos materiales, con la biología, con etcétera. Colombia tiene una escasez de ese conocimiento, lo que podríamos llamar el intelecto general de la sociedad. Un filósofo le ponía ese nombre. Y eso implica que no somos capaces de generar tecnología. Nos toca, bueno, no en forma generalizada, los niveles complejos de tecnología tenemos que importarlos. Uno de los objetivos del desarrollo a largo plazo, porque esto no se hace de la noche a la mañana, es que la sociedad colombiana sea capaz de construir tecnología, es decir, de hacer las máquinas que van variando en el tiempo y que cada vez son más complejas desde el punto de vista del conocimiento y más livianas desde el punto de vista de los materiales. Pero digamos, ese tema aplicado a la agricultura, ¿qué significa? En el mundo agrario colombiano, vamos a poner el caso del café, que fue, digamos, lo más, hubieran podido también poner maíz, café, maíz, arroz, alimentos. El café no es tan alimento, es más un estimulante. Nos fueron de gran calado en nuestra agricultura nacional. Solo el café pudo tener más de 2,5 millones de puestos de trabajo relacionados. Estamos hablando de grandes mundos del trabajo. El algodón, por ejemplo, llegó a ser de 500,000 de puestos de trabajo y casi no se consigue una mata de algodón en el país. Entonces, estas producciones brutas, en bruto, ¿cierto? Nosotros vendimos durante décadas, el siglo XX, café en grano. Lo que hacía la Federación de Cafeteros era una diligencia muy fácil, le recogía a centenares de miles de campesinos y medianos empresarios el café en grano y se lo vendía a 2 multinacionales, la General Food y la Nestlé, que a su vez se lo llevaban a Europa o Estados Unidos y allá procesaban y aplicaban la tecnología. Por claro, eso cuando... Entonces, claro, compraban aquí materia prima y allá generaban valor. Es un poco la transformación. Allá generaban el valor. Es generación de valor de los sectores productivos, claro. Eso lo ve cualquier colombiano que viaja, digamos, si va a tomarse un cafecito, allá no dicen tinto, pero bueno, digamos, el café, el pocillito de nuestro tinto en una cafetería que no sea una zona turística en Italia, te vale 2 euros. Si estamos hablando de la tasa de cambio de ahora, que está 8,000 pesos pueden ser, ¿no? Más o menos unos 9,000 pesos, ¿cierto? De hoy. Es de eso, de ese cafecito de tinto que tiene ahí
que está mezclado, porque ni siquiera está el café colombiano ahí, porque ni siquiera hay un gusto por el café colombiano, porque muy difícilmente lo encuentras. El café colombiano, esas multinacionales lo usan para mezclarlo. ¿Y cuánto le llega al productor del café? Es lo que más o menos las operaciones de los que dicen 10 centavos de euro, es decir, la décima parte de 4.500, le llegan 450 pesos. Toda esa diferencia entre 459.000 se queda en el camino, pero fuera de Colombia. Está llevándonos usted al terreno de la intermediación, ¿no? Que de alguna manera la tecnología está tratando de superar, ¿no? Creo yo que los productores hoy, a través de muchas de esas plataformas digitales, buscan poderse conectar directamente con quienes compran. Ahí vienen, ¿no?, digamos, las posibilidades, ¿no? Esta es la realidad, lo que ha pasado. Así, con ese tipo de intercambio desigual, llamémoslo así, el cafetero pues se fue arruinando y fuimos reduciendo, y lo mismo pasó con el maíz, el arroz. Hay otras cosas que produjeron una catástrofe, llamémoslo así, en términos de puestos de trabajo, tanto en las ramas industriales que habíamos desarrollado en el pasado como en las agrarias. En esto tiene que ver el petróleo, pero no vamos a repetir la discusión que llevo 2 días librando, porque el chorro de dólares fue para importar lo que producíamos. Y entonces, pues, que ayudamos a quebrar todo eso. La tecnología aquí nos permite unas oportunidades como forma de procesos. Claro, si nosotros vamos a poner el caso del arroz, que los arroceros, hoy son unos 150.000, sean copropietarios en sus regiones de molinos, que es la tecnología. La tecnología está en todo, pero digamos, hay tecnología para cultivar el arroz, para procesarlo. Los molinos son una forma tecnológica de procesamiento del arroz que te permite que el arroz fresco no se pudra. Entonces tú puedes guardar ese arroz 1 año y quizás más. Al guardarlo, no estás dependiendo de las fluctuaciones de los precios, que en el caso del arroz fresco del productor lo puede quebrar. Si el molino no pertenece a los arroceros, sino a X persona individual diferente, él puede explotar a los arroceros, porque manipula el precio. Si los arroceros son dueños del molino, entonces no hay esa explotación, llamémoslo así, y el valor agregado de lo que representa ese proceso tecnológico que llamamos molino termina en manos de los productores directos, es decir, se enriquecen más. Si esto se hace en todos los ramos de la agricultura que podamos proteger y desarrollar, no estoy hablando que el molino pertenezca al Estado, sino que sea cooperativa de los productores directos. Entonces tendríamos un salto en el desarrollo de la agricultura. En cada cosa de estas hay una tecnología. Claro, o sea, usted está hablando, para entender su propuesta, de un modelo de asociatividad de los productores para poder tecnificar el campo. Sin asociatividad, y este tema tiene cada vez que ver más con las redes, porque las redes impulsan la asociatividad. Claro, además es la capacidad de negociación, ¿no? Creo que las negociaciones es mejor cuando se negocia en bloque que cuando se negocia para uno por todo, uno. Sea para comprar insumos. El caso de los insumos agrarios es todo un problema hoy Déjeme, senador, lo interrumpo, Mónica, por favor. Juan Manuel, permítame, y lo quiero sacar de los procesos productivos y me lo quiero llevar a conectividad. Este país tiene unos planes muy claros de conectividad para el último Q más o menos del 2022, que es conectar el 70% del país, que tampoco es suficiente, pero es un avance. La conectividad es muy importante, el acceso a Internet de los colombianos es muy importante para el desarrollo del país, para el emprendimiento, para la educación, para todo. ¿Cuál es su posición frente a la conectividad en el país, incluso el Internet subsidiado para ciertas comunidades? Primero, la conectividad no está por fuera de la producción, es parte de la producción hoy. Y lo explicaría con este criterio. Mira, en un espacio productivo tú necesitas 3 condiciones de producción.
tres condiciones para producir. Un en dónde, un saber cómo y un con qué. El con qué es el capital, ¿cierto? El saber, pues es el conocimiento, el que veníamos hablando, y el dónde es un espacio. Para, si así sea, para sembrar yuca necesitas esas tres condiciones. Esas tres condiciones están monopolizadas en Colombia, las tiene muy poquita gente y por eso tenemos la desigualdad social que tenemos y los niveles de pobreza y de raquitismo económico. Ahora, ese en dónde produces, si yo estábamos hablando de agricultura, pues alguien diría, pues fácil, la tierra, ¿no? Si tiene agua, pero ese en dónde es también virtual. No es solamente la tierra, esa tierra que los economistas llamaban el espacio de la producción antes. Ahora es tierra porque sigue necesitándose, pero también es espacio urbano y también es cada vez más conectividad, cada vez más. Incluso en la agricultura misma, encima de la tierra física y del agua que hace eso fértil, tú ya tienes un tractor, por ejemplo, que comunicado satelitalmente, el famoso GPS, te hace el surco derecho. Perfecto, como no se podía hacer antes. Al hacer el surco derecho y todos los surcos derechos puedes mecanizar. Entonces, digamos, ahí hay una conectividad entre el tractor y algún satélite que te da pues la línea recta. Todo eso es hecho por el ser humano. La conectividad es parte hoy de la agricultura. Claro, es de alguna manera ese es Internet de las cosas aplicado al campo. Pero, Sí, senador, que permítame también se hacerle... puede decir otras cosas, ¿no? Como el clima. Bueno, digamos, hay una Hay sensores, multiplicidad. ¿no? El análisis del suelo que en Colombia no se hace, que ya se puede hacer, para saber si se necesita abono o no, o en qué magnitud el tema del clima, que básicamente sabe predecir climas, cada vez más difícil, pero está ligado a plataformas, a software específicos. Es decir, el espacio es no solo físico, sino virtual. Y ahí, cuando hablamos del espacio virtual, estás hablando de un tipo de conectividad que tiene que tener la sociedad. Ahí viene un primer problema en Colombia. Claro, pero ¿cuál es su posición frente a no es suficiente con tener el país conectado al 70%, que ni siquiera hemos llegado ahí? ¿Cuál es su posición frente a hay que conectar al país? ¿Y cómo hacemos para subsidiar esa conectividad en la base de la pirámide? Sí, en primer lugar, si estamos hablando que la conectividad es un espacio para la producción y hablamos de democratizar, porque si hablas de monopolizar estás en otro terreno, pero si hablamos de democratizar, que es la parte sustancial de nuestro programa, democratizar las condiciones de producción, entonces tienes que garantizar la conectividad a toda la sociedad. Efectiva, ojo, porque aquí hay un problema de términos. Efectiva, tú tienes, el gobierno de Duque prometió el 70, no va a cumplirlo, porque se abutinearon los recursos para eso. Ya no se cumple. Habla de la mitad de la población. Aquí tienes un problema. Cuando haces el cálculo de la mitad de la población, ¿cuáles son las infraestructuras de la conectividad? La más importante para mí es la fibra óptica. Hay satelital, cuando no es posible llevar la fibra, y tienes todo este tema de celulares, que son antenas que te permiten una conectividad vía celular. La infraestructura son antenas, fibra óptica, satélites y antenas. Esto nosotros lo hicimos en Bogotá. Y quizás fue la principal obra de infraestructura invisible ante los medios de comunicación en los 4 años del gobierno de Bogotá Humana. Nosotros recibimos la ETB, que es la empresa de telecomunicaciones de la ciudad pública, con fibra óptica. Tenía 2 millones de puntos fijos de fibra óptica en cada hogar. O sea, solo se podía usar realmente con un teléfono fijo, que era como era la empresa antes. Viejas tecnologías. Nosotros logramos con la misma ETB, en 4 años,
pasar, y esta palabreja tiene su importancia, pasar la fibra óptica en la mitad de la ciudad de Bogotá, con una inversión de 400.000 millones. Es decir, mientras ves el fracaso de Duque en conectividad por corrupción, encuentras un éxito pero invisible. La ciudad de Bogotá, entonces, gracias a esa fibra óptica, pudo tener 4 gigas de velocidad. Tenía más o menos el máximo 4 gigas, pero máximo en la clase media bogotana por hogar en banda ancha, y hoy tienes 150. Senador, déjame, para que avancemos en conectividad, tenemos talento, emprendimiento también ahí en la lista de temas a tratar, pero entonces, cuando uno habla de conectividad, ¿no? Como la posibilidad, ojalá, de superar ese 70% del que estamos hablando de la población conectada a Internet, fundamentalmente en áreas rurales, ¿no? Que es donde está la deuda histórica. Pero entonces, si usted no habla de los operadores de telecomunicaciones y habla de la democratización a través del espacio, Sí. ¿cómo lograría usted, durante un eventual gobierno suyo como presidente, entonces conectar a Colombia? ¿No con los operadores de telecomunicaciones? Aquí vienen los problemas. Entonces, ejemplo, claro, digamos, hecho, Bogotá, conexión media ciudad, pero estrato 6, estrato 4, estrato 3. ¿Por qué? Porque la ETV tenía que vender el servicio, es la ley del mercado. Y la ETV es una empresa, si no la quebramos. Claro. Esa discusión se dio en la junta directiva y ahí me acerqué mucho al problema de la brecha digital, que es un problema en Colombia. Porque para poder llegar al estrato 2 y 1 y parte del 3, es decir, la otra media ciudad, yo no podía lograrlo a través de una inversión de la empresa de telecomunicaciones porque no iba a tener retorno. Y eso es exactamente lo que pasa con cualquier operador privado, más cuando el estrato 1 en Bogotá, pues vives cerca del centro, relativamente físicamente. Estás hablando de distancias de 7 kilómetros, pero cuando estás en el mundo rural, tú estás ya hablando de distancias de 100 kilómetros de poblaciones dispersas, el Bichada, por ejemplo, el Chocó, en condiciones geográficas difíciles. Y entonces, ¿qué empresa privada te conecta a toda esa población? O sea, por No, las privadas no es rentable. Entonces, claro, la empresa privada te va a decir, que fue lo que pasó ya con Duque, la empresa privada te va a decir, le conecto de eso, pero usted me paga. Es decir, no es un negocio, tiene que ser, es una contratación del Estado. Y ahí viene el problema, porque haciendo eso, precisamente el Ministerio de Comunicaciones, pues se dejó robar la plata, digamos, se dejó entre comillas. Senador, quiero llevarlo. La solución que tiene el Ministerio de Comunicaciones, por lo menos lo que apareció en la prensa, mira la paradoja, fue intentar que el contrato lo cogiera ETV. Sí, está hoy esa alternativa. Nadie se preguntó en la incluso prensa, porque estas cancelarlo, ¿no? cosas nunca se nos reconocen, pero digamos, ETV tiene esa capacidad precisamente por la experiencia en Bogotá humana, si no tampoco la hubiera tenido. Pero entonces sí surge una pregunta. La brecha digital no se puede cerrar para garantizar el derecho a la conectividad de toda la población, independientemente de su condición económica y geográfica, a partir de una lógica de mercado. Eso funciona en unos sectores. Vamos a poner otro ejemplo, el celular 4G. Cuando tú tiendes la geografía 4G, que metimos a ETV a concursar y ganamos un pedazo. ETV tenía, yo no sé si todavía, la posibilidad de vender el servicio 4G en celulares, telefonía móvil. Cuando tienes eso, otra vez juega lo mismo, porque la geografía mercantil del 4G es donde se puede pagar el servicio, que es lo que llaman los datos, ¿cierto? Claro, se conoce popularmente como cuántos datos. Y lo puedo que comprar. permite que la gente pueda estar en zonas rurales más fácilmente conectada. Y entonces poner un video, dependiendo de la red, lo que quieras, un video, ver un video en tu celular te cuesta. Son los datos.
Cuando la persona tiene menos capacidad económica, empieza a cerrar esas posibilidades de gasto de datos, los prioriza hacia la llamada a la familia o el WhatsApp con los familiares, con la novia, y cierra las posibilidades de conectividad. Y ahí tienes, a pesar de que está la infraestructura, la desigualdad social en Colombia te produce, aún con infraestructura, una brecha digital. La única manera de solucionar eso no es a través que el operador privado te va a garantizarlo. No, el operador privado te va a garantizar allí donde puede ganar. Punto. Ya a partir de ahí, no tiene, o le pagas al privado desde el Estado los servicios que el ciudadano va a tener de baja capacidad de pago, es lo que ellos piden, o lo haces directamente como Estado. La brecha digital implica Estado para poder llegar con la fibra óptica y con la infraestructura necesaria a los lugares más recónditos y a los sectores sociales de menor condición económica, pero además eso tiene un gasto, no solamente la inversión en capital fijo, que se llama eso, sino que tiene un gasto operacional corriente todos los años, que es el costo del bit. ¿Cómo le dices tú a eso? Sí, el descarga, el costo que de es descarga. la unidad básica de información, sí, que cada vez es un mayor volumen. Bueno, y de hecho nos decían, senadora, ayer un análisis acá en estos micrófonos, que cuando la velocidad es más lenta, además hay un mayor consumo de energía, ¿no? Entonces termina siendo una trampa, porque su internet más lento, se demora más descargando la información, además necesita más energía para estar naturalmente descargando los datos. En esto que creo yo, que primero, jurídicamente hay que establecer el derecho a la información. Está, pues en la Constitución hay un derecho a la información, pero en viejos términos, porque se hizo en el 91, donde creo que, yo no me acuerdo que usábamos en el 91, no había celular. Perdón. Las paneras. Voy a meter porque ayúdenos. se nos va a acabar el tiempo, senador Petro, y no me va a permitir preguntar lo que quiero preguntar. Yo sé que a usted le encanta la pedagogía y eso se hace muy interesante, pero a mí me gustaría cambiar de tema. Juan Manuel, ¿me lo permite? Para emprendimiento, sí, pero quiero darle, por favor, un minuto, senador, para irnos a emprendimiento. Es que usted habló del tema de centros poblados. Permítame, Ana Milena, un segundo. No, pues eso es un robo. Pero es que hay un tema que va más allá, y es el tema de cómo garantizar en Colombia que la tecnología permita, por ejemplo, en un gobierno suyo, que las pólizas falsas puedan ser detectadas con tecnología, que quien, por ejemplo, sea un funcionario público y cometa un plagio, los documentos ahí en tecnología puedan entrar. Es que las plataformas están disponibles, pero no sucede. ¿Cómo modernizar el Estado, senador, con el uso de la tecnología? Le agradezco muy rápido y nos vamos con Ana Milena, que tiene Te voy a adelantar una tesis también de mi experiencia como alcalde. Okay. Yo he sentido que las viejas tecnologías, llamémoslas así, están amarradas a intereses particulares creados que impiden en el Estado el cambio hacia nuevas tecnologías. Por lo menos fue mi experiencia en Bogotá. Pongamos un ejemplo, del bus diésel al metro. Problemón, no hemos podido hasta el día de hoy. Por ejemplo, del semáforo analógico, que digamos está con unas palanquitas, se mueve para graduar sus tiempos de los señores y las señoras que van en carro. Ahí tienen unos problemones, al semáforo inteligente, que dimos pasos en eso, el semáforo inteligente, pero encontramos que el software del analógico estaba amarrado por una empresa X, no vamos a ponernos a criticar ya, que impedía pasar al semáforo inteligente, que implica software libre en manos del distrito, para que un centro de control pueda, de acuerdo a los flujos de tránsito, hacer un manejo racional de los tiempos de los semáforos, que eso se hace en el mundo. Voy a poner otro ejemplo, el 123, que es seguridad, ¿cierto? Cuando llamas por una alerta, etcétera, o te están robando, cosas de esas, llamas, o ves un peligro en la calle, sobre tu casa, etcétera, tú llamas al 123. El 123, cuando yo llegué a la alcaldía, tenía un software que podía, digamos, aguantar
las cámaras de vigilancia analógicas, es decir, de pocos bits de información. Entonces las imágenes borrosas, nunca se sabía la cara del criminal. Bueno, como las cámaras ahora son 4K, es decir, usan mucha más información, son alta definición, el software del 123 no aguanta 500 cámaras de eso. Tienes que cambiarlo por un software muy poderoso para tramitar muchísima más información, de tal manera que pudieras tener en la ciudad 10.000 cámaras alta definición. Eso es un cambio software. Tú ves, los alcaldes hacen unas maniobras. Yo caí al principio en ese error, pues me tocó aprender, que tú ves que cambian las cámaras y salen noticias. Oiga, cambiamos la cámara por 4G y no sé, 4K y no, eso es mentira, porque si el software no resiste las cámaras, esas cámaras son Claro, inservibles. la información no va a poder ser procesada. Todos son temas que yo vi, es viejas tecnologías amarradas a grupos de poder específicos, que para hacer los cambios te producían, ahí venían las demandas jurídicas, penales, contralorías, todo, porque ellos manejan, concejales, debate, con la intención de no cambiar las tecnologías para nuevas tecnologías, claro, porque le rompían sus negocios. Me da la sensación que es que a veces no es el tema ni siquiera de tecnología, Mónica, Ana Milena, Jimena y senador, sino que a veces es la voluntad política, porque la tecnología está disponible, las plataformas para identificar estas cosas están disponibles. Y el talento también. El talento está disponible, pero el tema es que no toman la decisión. Colombianas. No, o sea, no hay razón para que hoy usted no pueda saber si una policía... Trabajando en el tema. Y las startups que están ahí disponibles justamente de las que usted quiere hablar. Adelante, Ana Milena. Tú podrías hablar del software libre, por ejemplo. Senador Petro, pero que avancemos en el tema de emprendimiento y me gustaría que digamos, como que no trabajemos tanto en lo que se ha hecho antes, sino en la propuesta hacia adelante. Pues sabemos muy bien que la mayoría de los empleos en el país son generados por las pequeñas empresas, pero las pequeñas empresas tienen grandes problemas para sostenerse y para sostener esos empleos. Han tomado relevancia para el Estado desde hace muy poco, diría yo que principalmente durante la pandemia, porque las pequeñas empresas pues les salvaron la vida a muchos colombianos. Ellos tienen problemas de financiación, ellos indican que es uno de sus mayores problemas, tienen problemas porque además las tasas de interés de la banca tradicional son muy altos, tienen problemas también porque faltan mayores oportunidades. Digamos que el Estado ha ofrecido hasta ahora algo de formación, de subsidios, y algo de capital, que a veces hacen algunas convocatorias, pero no es suficiente. Lo cierto es que muchas de esas pequeñas empresas mueren entre el primero y quinto año y resulta que ahí estamos perdiendo esa oportunidad de empleo y esa generación de empleo que tanto dan esas empresas. ¿Qué hacer a futuro para apoyarlas? ¿Qué hacer para que esas pequeñas empresas, en vez de morir, se fortalezcan? Para que realmente puedan sostener esos empleos, pues que tanto le ha servido y que durante tantos años a este país. Sí, pero cuando hablas de empresas, siempre hay que diferenciar. Estás hablando de empresas pequeñas. Empresas pequeñas. Que son las que responden por el 80% del empleo de Colombia. 90, senador, incluso, ¿no? Y sí, creo que es por encima del 90. Ayudaron en la pandemia y por eso la crisis de empleo y por eso la crisis del hambre, que fue lo que esas empresas tenían que ser en todo este tiempo que vivimos, subsidiadas. Se subsidiaron las mismas grandes, que es donde no está el empleo. Y por eso tenemos la crisis que hoy tenemos, y que es única de Colombia. No es que el COVID hizo esto en todas partes, no. La política económica logró en Estados Unidos incluso disminuir la pobreza. En Europa estancarla, en el este asiático estancarla. En Colombia se disparó. Y se disparó fue por eso, porque el dinero que se tuvo, su fuente fue el endeudamiento, se envió fue a 1.000 grandes empresas y no a las 600.000 pequeñas. Son 1.800.000. De esas 1.800.000, 600.000 quebraron. El año 2019. El año pasado, porque ese fue el año del 2020, COVID. Claro, sí. Y lo corrido han sido como los 2 años de pandemia. En el 2020. Y todavía estamos viendo un efecto. Ante el desastre, lo que hizo el gobierno fue, entonces ahora enférmense
sin mayores restricciones, porque no tiene la cultura de cuidar, la posibilidad de cuidar un confinamiento sosteniendo la pequeña empresa en Colombia. Bueno, ese mundo no está articulado a otro mundo de un grupo de empresas pequeñas también, la mayoría, que son las del software. Más o menos hay 150,000 empleos en Colombia ahí, pegado a este tipo de economía de vanguardia, llamémoslo así. Si la pequeña empresa se liga a este mundo de vanguardia, pero para eso tiene que haber conectividad, sin eso no hay nada. Y el Estado tiene que garantizarla, este es el primer hecho que hay que garantizar. Entonces tú puedes lograr una asociatividad que va permitiendo que la pequeña empresa se ligue a lo que podríamos llamar digitalización y conectividad. Es decir, se ligue desde lo pequeño a un mundo que la puede potenciar. Digamos, voy a poner un ejemplo. Si una pequeña empresa tiene conectividad, supongamos que es de confección, tú puedes bajar, ya cambiar la máquina, en vez de una cosedora esas como la que usaba mi mamá, de pedal, ¿cierto? Puedes usar un programa que hace que la máquina se maneje a través de un computador. El computador te puede cortar la tela de tal manera que reduces al mínimo los retazos. Eso ya, sí, ya pero ¿cómo vi, llegar a eso? Digamos, ¿cómo ofrecerle eso a todas esas pequeñas empresas? Y eso que estamos hablando de empresa de confección, pero hablemos de la modista, que ya estamos hablando un poco del emprendedor del que es más pequeño, que si acaso tiene una señora que le colabora o dos. Pues pero digamos que no solamente conectividad, ¿no? Temas financieros, no, tasas pero de ojo, interés. ojo, porque tienes, por ejemplo, una impresora 3D. Aquí, para este tipo de, porque una impresora 3D te cabe como una fotocopiadora, es decir, no necesitas una gran empresa. Y la impresora 3D ya te produce. Y es pura información y pura conectividad. La conectividad es la base esencial. Eso tiene una infraestructura. Y si eso no se pone, lo demás es carreta. Entonces, la conectividad al conjunto de la población colombiana es básica. Se ha avanzado algo, no vamos a decir que partimos de cero, porque es cierto, en las grandes ciudades, en el país hay una infraestructura ya puesta, pero insuficiente. Entonces, el programa del próximo gobierno tiene que llevar eso al 100, sabiendo que la conectividad también varía. Senador, escúcheme, lo interrumpo, pero la conectividad no le va a solucionar todo el problema a todos los emprendedores. Digamos, hablemos de una empresa de empanadas, por ejemplo. Bueno, es que en el tema de la confección, entonces le solucionamos con la impresora. Digamos, sobre tecnología, entonces me parece que es clave. Sí, claro, inclusive pero como ese también es un programa de emprendimiento, inclusive el pues, tema de claramente la tecnología es importante, pero no es lo único para poder sostener esas empresas durante tanto tiempo y que puedan sostener los empleos. Es como si habláramos de agricultura sin tierra. Entonces, no necesariamente. No necesariamente, porque por eso digo, puede funcionar para algunos emprendimientos, pero no para otros. A ver, Ana Milena, a ver, es como si quisiéramos hablar de agricultura sin tierra. Aún las empanadas, en el caso que me estás poniendo, necesita un tipo de tecnología, necesita un tipo de espacio y necesita algo que sería fundamental, que no hemos tocado en este programa, energía. Y para allá vamos también. La energía es conectividad hoy, incluso lo que llamamos conectividad a Internet, ya en el mundo moderno se fusiona con la conectividad eléctrica. Internet y electricidad, es decir, Internet y energía van de la mano, que es un tema que el concepto cuarto de revolución oscurece, no lo visibiliza. Bueno, pero eso es un tema más teórico que otra cosa. Pero aún en un puesto de empanadas, si tú ves el tema conectividad, que es también energía eléctrica, la empanada te es más rentable si ese costo disminuye.
porque además es intensiva, hacer empanadas es intensivo en energía. Claro, usted habla de tecnificar, digamos, el proceso. Yo quiero ampliar un poco la pregunta y sé a dónde quieren llegar, senador, y lo comprendo, digamos. Supongamos que su gobierno llega a un 100% de conectividad. Paremos en ese escenario. Eso es como un eventual gobierno suyo llega al 100% de conectividad. En la agricultura. Y entonces, aun cuando existe esa conectividad y la posibilidad de tecnificar los procesos, de estandarizar los procesos, por ejemplo, con impresora 3D, por ejemplo, con los sistemas de información que nos permite la tecnología, quedan aún algunas brechas para los emprendedores. Y creo que Ana Milena estaba refiriéndose también a eso. Por ejemplo, el acceso al sector financiero, que tiene tasas de interés altas para las pymes. En la banca tradicional. Un tema que a mí me parece que hay que poner aquí en mayúscula y es el tema de la informalidad, que aún persiste para los emprendedores en la medida que resulta costoso hacer emprendimiento desde un comienzo, en buena parte porque los trámites son costosos, porque no están digitalizados, ¿no? Digamos, todo nos lleva un poco a todo. ¿Cómo fortalecer, estando una Colombia conectada, ese ecosistema de emprendimiento que hoy está en auge y que le está representando oportunidades de empleo a muchos jóvenes? Vuelvo al principio. Habíamos hablado que las condiciones para producir implican un en dónde, y aquí nos quedamos en el tema conectividad, porque un saber, entonces tienes que hablar del conocimiento en la sociedad colombiana, que eso se llama sistema educativo, y tienes un con qué. Esas son las tres: en dónde, saber y con qué. Ahí tienes las condiciones para poder producir individual o asociativamente, que ya es otro problema. ¿Con qué? Eso se llama dinero, ¿no? En la práctica. Un dinero para poder invertir. Si tienes esas tres condiciones democratizadas, que en Colombia no está, hablamos solo del tema de conectividad, ¿cómo democratizas el conocimiento en la sociedad colombiana? Yo he propuesto la universidad pública, gratuita, con un salto presupuestal de 4 billones que hoy tiene a 14 para que pueda cobijar el conjunto de la juventud. Parto de una tesis. Eso no es una sociedad de conocimiento, eso es simplemente el primer peldaño de una sociedad de conocimiento. Pero si comienza por cubrir toda la juventud, entonces tendríamos que la juventud se convierta en una fuerza productiva, no en una fuerza a la expectativa como es hoy. O una fuerza desesperanzada, como sería la juventud pobre, sino una juventud que podría ser una fuerza productiva al ser depositaria de los saberes. ¿Con qué? Entonces tienes que ir a ver cómo es que es el dinero que se vuelve crédito. En general, en la microempresa, en la pequeña empresa, la oferta del dinero se da a través de mecanismos que otorga la mafia, que es el gota a gota y de otras formas usureras de crédito que ellos usan para lavar, pero la señora de las empanadas la necesita porque en ningún banco le da el crédito, lo que llama el capital de trabajo. Entonces la señora nunca podrá salir del puesto de empanadas y pasar a otro tipo de actividad más rentable o hacer de esa actividad una más rentable, una empresa de empanadas para cubrir la localidad, y etcétera, generar más empleo. Porque nunca tú pagando al 10% diario vas a poder competir, así de simple. No puedes sobrevivir. Mientras un gran empresario consigue un crédito en el Grupo Aval a 1% mensual, vamos a poner de pronto menos, esta señora tiene que pagar, siendo un pobre, de baja condición económica, 10% diario. Entonces, digamos, las condiciones de producir en Colombia, hablamos del en dónde, es decir, el espacio, el con qué, es decir, el crédito, dinero, y el saber, el conocimiento, son las tres, tienen que democratizarse, no pueden quedar en manos de monopolios, que es lo que hay hoy, de grupos pequeños, muy poderosos, que tienen el poder político y que te conducen a tener una economía atrasada tecnológicamente, ligada más a otro tipo de formas de enriquecimiento rápido y que no genera puestos de trabajo.
Senador, la aunque democratización que permite esa expansión de la producción. quisiera decir una cosa, y Jimena, y sé que usted quiere entrar con software libre y talento, pero hay un tema importante, ¿no? Que hay que poner sobre la mesa, que hay que reconocer, y es esa existencia de plataformas de servicios financieros digitales que han entrado a cambiar el sector financiero. Digamos, hay que reconocer ya la tecnología, para no poner un actor aquí en particular, pero sí hay que reconocer la tecnología, que ya los bancos no son 2 o 3. Digamos, que hoy hay gente que ha creado bancos 100% virtuales de la nada y que cada vez hay un mayor número de jugadores, que ha sido muy difícil cambiar la regulación, tiene, ¿no? un banco virtual que vale como 50.000 millones de dólares en la bolsa de Nueva York y no ha podido entrar a Colombia. Sí, de acuerdo, pero hay, digamos, y hay muchas otras entidades como Finactiva, muchas otras que son fintechs que vienen de manera muy seguida a estos micrófonos a contar justamente los avances y que, de acuerdo, están pidiendo pista para poder entrar en el país. Jimena, adelante. Senador, bueno, entrando un poco con el tema de educación y talento, yo voy a hacerle 2 preguntas como para avanzar, por supuesto. La primera es, usted menciona el tema de educación desde el acceso, pero yo lo quiero llevar un poco al tema de talento para el sector de tecnologías. Nosotros, como usted lo mencionaba, tenemos en este momento una brecha de 150.000 talentos TI muy específicos y el sector no está siendo capaz de cerrar esa brecha. Ahí necesitamos muchísimo apoyo por parte de las instituciones educativas, y también un trabajo en todo ese cambio, digamos, de base de lo que llamamos el STEM como base de la educación. Y quiero pues que me hable un poco acerca de cómo podría jugar un posible gobierno suyo en esa transformación de la educación del país hacia esa educación que responda a esas necesidades de talento. Y lo segundo que quiero es, porque ahora estaba mencionando un poco acerca de software libre, y yo le quisiera preguntar cómo ese modelo de software libre que usted pues ahora estaba planteando juega con una industria también de tecnologías que está compuesta por cerca de 9.500 empresas y que representan cerca de 29 billones de pesos para el país. El software libre en el Estado permite no pagar licencias anuales tan costosas como el software propietario. Incluso permite que el Estado sea el dueño del código fuente, que se llama así, es decir, de los algoritmos, lo pueda manejar y adaptar a las condiciones cambiantes de una administración específica. Puedes lograr comunicar los software de diversas entidades, dialogar entre sí, y puedes lograr entonces transparencia, porque incluso el usuario no necesita tener Microsoft o tal software propietario para poder acceder a información del Estado específica. Tiene que ver con una democratización y con una reducción de costos. Cuando a ti en un establecimiento educativo Microsoft te dice, le regalo los computadores a los niños, pero van con el software de Microsoft, lo que está haciendo es un negocio. Claro, la gente dice, y la prensa, no, pues qué chévere que regalaron los computadores. No, porque el negocio no es el aparato. El negocio es la licencia de los programas que tiene el aparato. Que si tienes que pagarlas anualmente, y estamos hablando ya no de 10 personas, sino estamos hablando de 1 millón de estudiantes, pues imagínate el negocio que se está haciendo con el Estado, simplemente porque se regalaron computadores, pero ya venían con el software propietario. Estos temas se resuelven con el software libre. Mi programa, porque esto también lo adelantamos en la pasada experiencia administrativa mía, el programa del gobierno es extender el software libre al conjunto del Estado. Eso es paulatino, eso no es fácil, porque ya hay contratos, porque ya hay perspectivas. Voy a ponerte solo un ejemplo. La rama judicial, con todos los problemas que tiene de congestión, de procesos en papel todavía, que cada juez puede tener acumulados en un despacho mínimo, los softwares libres podrían permitir la construcción
de una informática dentro del Poder Judicial que facilitara y volviera más eficaz la labor judicial en Colombia. Lo mismo te podrían hacerlo en el tema de salud. Te voy a poner otro ejemplo en salud. Nosotros somos defensores del programa de prevención, es decir, de un aparato de salud público que en lugar de estar esperando que el enfermo llegue al hospital, vaya a las casas y trate de impedir que se enferme. Eso en el pasado era pura prevención, nosotros lo hicimos así, pero ahora también es predicción. Es decir, ya hay, digamos, tecnología en salud que te permite a través de exámenes del genoma particular de una persona predecir qué posibles enfermedades esa persona puede tener. Que, diferente a otro y otro, si tú y vale $60 ese examen por persona. Si tú logras, y esos son softwares, entonces si tú logras cubrir la población, vas construyendo un sistema de prevención y de predicción que es fundamental en los nuevos desarrollos de la salud pública en el mundo. El COVID ha enseñado este tema. Estos software generan un mercado. Si el mercado de software propietario, casi que se puede decir que los dos grandes monopolios de software del mundo son los que se quedan con ese negocio. Si el software en el Estado es libre, casi que puedes decir que generas 10,000 empresas de software adicionales en Colombia que se dedican a los desarrollos del software libre y que pueden crecer porque el mercado del Estado solo se lo permite. Con lo cual podrías impulsar una rama de la economía que es fundamental hoy en Colombia, digamos, en la perspectiva de un desarrollo poderoso de nuestra economía, que son las ramas del software. Claro, ahí viene el problema educativo, porque para hacer crecer todo eso se necesita, claro, se Jimena, necesita saber. No, es que senador, son 150,000 personas que se están, Hoy, Andicón dijeron 90,000, sí. Pero FEDESOF tiene 150,000 que se están buscando. 150,000 es el dato actual. Sí. Y un desarrollo, esto podría impulsar esto a 300,000, 500,000. Claro, programadores, marqueteros, gente que está Entonces, en el mundo y que pagan muy bien además. Actividades en el estudio, en nuestra escuela básica, digamos, nuestro colegio público, nosotros tenemos que lograr una combinación educativa de sensibilidad, porque no es solo conocimiento. Nosotros necesitamos una sociedad del conocimiento y una sociedad sensible. Lo sensible lo genera el arte y la cultura. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Porque nos hemos acostumbrado a la muerte, es decir, a lo insensible. La sociedad colombiana ha caminado por senderos de insensibilidad. Y cuando se está en el mundo de lo insensible, estás en el mundo de lo inerte, no de lo vivo. Para que esta sociedad pueda vivir, temas como la paz, etcétera, tienes que volverla una sociedad sensible y en la educación, el arte y la cultura es fundamental para la sociedad sensible, pero articulado a una sociedad del conocimiento que implica pues la ciencia. Conocer la ciencia básica, y aquí me separo un poco de quienes claman por meter a los jóvenes es a lo que llaman la técnica, pero es una técnica sin ciencia, es decir, es enseñarles a ser operadores de máquinas, no a hacer las máquinas. Y esa es una gran diferencia, porque la tecnología no solamente es operar máquinas. Se habla de una reforma a la educación. Claro, es hacer las máquinas. Si tú quieres hacer las máquinas en la sociedad colombiana, en procesos que ya llevan décadas, ya no, incluso mi ciclo vital quizás no lo vea, pero tú tienes que partir de la ciencia básica. Tienes que saber matemáticas, tienes que saber física, química, etcétera. Al lado de lo sensible, porque no me quiero quedar, porque sería una idea un poco falsa que una sociedad puede desarrollarse matemáticamente sin tener arte, porque no es cierto. Senador, quiero que cerremos. No tienes programadores sin matemáticos. Quiero que cerremos este punto porque lo quiero llevar al tema de plataformas de movilidad.
Es que yo sé que usted es educación. Oiga, es que vamos a completar una hora. Les quiero decir que hay con los taxistas. Hay una explosión. Yo te quiero llevar a otro mundo. A ver si me lo dejas expresar. Claro. Porque lo he mencionado aquí, por eso te he criticado ese concepto de cuarta revolución. Sí, adelante. Porque no tiene el concepto, o sea, la industrialización, la historia de la industrialización que comienza en 700 y pico con la máquina de vapor, se mide las fases, se miden en modos de energía y modos de comunicación. No en esa fácil, un poco bestseller, que trae esa otra forma de ¿qué significa modos de energía? Modos de energía en la historia reciente es que comenzamos con el vapor, carbón, la caldera, pasamos al petróleo, aún estamos en eso, tratando de salir de ahí, y se necesita energías limpias por el cambio climático. Entonces, la fase nueva de la industrialización es de energías limpias. 0 carbón, 0 petróleo. Esa es la fase nueva. Y hay unos modos de comunicación diferentes que se ligan a esos modos de energía. La imprenta, vieja, digamos, después teléfono, telégrafo y después internet. Conectividad, etc. Entonces, el mundo de la industrialización nueva es una articulación entre un modo de energía que es energía limpia y un modo de comunicación que es internet, ¿cierto? Informática, etc. ¿Qué pasa aquí? Cuando estás en cuarta revolución, en ese concepto, no distingues estas dos cosas, solo una. Aparece una cosa que se llama el Bitcoin, vamos a poner criptomonedas. Entonces, hablemos de ese tema. Que cambia además los sistemas de intercambio, ¿no? Ese concepto de la escuela francesa de que las monedas deben estar legitimadas en el mercado y tener un respaldo. Sí, y que además representan la identidad de los países, ¿no? Cambia varias cosas. No es que esto vaya a solucionar, sino que esto es expresión de una nueva forma de industrialización. Voy a tratar de meterme en este tema, solo para generarle una propuesta. El papel moneda es reemplazado por la moneda virtual, ¿cierto? ¿Qué se necesita? Si coges todas las monedas, papel moneda de todo el mundo, todos esos billetes diferentes de todo el mundo, ¿qué necesitas para hacerlos? Un poco de árboles, ¿cierto? El papel sale del árbol. No se nota hasta ahora que la demanda de papel por hacer billetes sea tan alta como para que tengamos bosques en peligro. De hecho, debe haber bosques hechos, digamos, construidos por empresas especializadas que hacen papel moneda. Y necesitas unas máquinas para imprimir. Digamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, no es hoy un gran problema el papel moneda. Pero si pasas a tu mundo de cuarta revolución sin pensar en la energía, entonces tenemos las criptomonedas, que son pura información. Pura información, ¿qué es? Pura energía. Sí, claro, son datos encriptados. Son datos que tienes que mandar a la nube, que tienes que tener unos aparatos de capacidad para mandar esos datos en todo el mundo. Y son servidores, digamos, es decir, que demandan consumo de energía. Lo que era papel moneda se te vuelve información, es decir, energía. Necesitas energía. Ahorita vi un cálculo de un señor de esos gomosos que se mete en Estados Unidos, en Miami, me lo contó mi tocayo Gustavo Bolívar, para hacer un Bitcoin, es decir, para irse ganando unas comisiones a partir de mover los algoritmos en una masa de hardware, de máquinas de computación que sirve de base a la criptomoneda. Él, para ganarse un Bitcoin de comisiones por hacer eso, que hay mucho ya en el mundo, necesita 2 años de consumo de energía. Claro, de servidores prendidos. Senador, inevitable preguntarle ¿cuánto le salía? Le salía al costo de energía en Estados Unidos, le salía más cara la energía que el Bitcoin. Sí, claro. Entonces puedes hacer ya una imagen. Claro, en Colombia sería imposible porque la energía de Colombia es más cara que esta. Al hacer el cálculo, las criptomonedas se están chupando la energía del mundo.
actualmente. Y si eso es petróleo y carbón, es decir, la vieja industrialización que todavía está presente, que es lo que desconoce la cuarta revolución, te tiraste el mundo, porque la demanda por petróleo y carbón es tan excesiva. Incluso yo he visto un pozo de gas que tiene todos los equipos informáticos, y entonces el pozo de gas sirve para darle la energía a la emisión que se necesita la nube de los datos. No es una oportunidad para Colombia. O sea, las criptomonedas necesitan energía limpia. Eso se llama tercera revolución. Lo veo conectando su propuesta de transición energética que ya había agotado en las dos anteriores a la economía digital. Sí, Venga, senador, pero Gustavo Petro... ¿Cómo se exporta energía hoy? Pero está clarísimo. Perdón, Gustavo Petro traería, por ejemplo, a Colombia, pondría en Colombia, bajo un gobierno suyo, como sucedió en El Salvador, una criptomoneda como moneda oficial, teniendo en cuenta que usted está a favor de la transición energética. Son dos temas diferentes. En El Salvador hicieron las dos cosas. Transición energética y moneda. Tienen muchos volcanes. El Salvador tiene muchos volcanes y ahí hay una forma de capturar energía, que es la geotermia, le llaman. Entonces, El Salvador está tratando de ligar la energía geotermia, que es limpia, con estas criptomonedas, es decir, con puestos de informática complejos que lanzan la energía, eso que se llama exportar energía. Y eso recibe su plata, exportar energía. Nosotros podemos hacer eso también. Incluso lo he visto en concreto, nosotros lo podemos hacer con los vientos de La Guajira, con el sol de La Guajira y el Cesal, con las caídas de agua sin hacer embalses de la cordillera occidental hacia el Pacífico, hacia el océano, y hacer de propietarios de esas nuevas formas de energía ligada a la informática de las criptomonedas, a las comunidades guayú, a los trabajadores del carbón del Cesar, a las comunidades negras del litoral pacífico, y tenemos otro mundo. Ahora, esto es soñar. Esto está aquí ya en el terreno. Ya el señor ese del Salvador, que es bastante controvertible, lo hizo para un país mucho más pobre que nosotros. ¿Por qué nosotros no? Porque estamos amarrados al berraco petróleo y al carbón, que tiene unas ganancias y una politiquería que se está robando las regalías, y entonces no queremos salir de ese mundo. Senador, tengo el compromiso con usted de no pasarnos una hora y se nos ha pasado, pero quiero decirle que usted es buen conversador, es conversadorcito y de respuesta. Que él sobre tecnología de pronto no conversaba mucho, pero pues... No, pero queda endeudado con las plataformas de movilidad, senador. No lo dejo ir. Pero un minuto, senador. ¿Usted va a reglamentar plataformas de movilidad, sí o no? ¿Lo escuchan los taxistas en Colombia y los carros particulares de las plataformas de movilidad? Para que no quede endeudado. Sí, no tiene que ser un mundo de lucha entre el del carro particular, que nace del carro compartido, de ahí es que nace eso, que era una solución ambiental, y el taxista. ¿Por qué? Porque el taxista tiene un intermediario, que yo no sé por qué existen, pero son unas empresas intermediarias. Esos son temas de la politiquería. El taxista divide la tarifa del pasajero, lo divide como en tres: el que le va, que es el propietario del taxi, el taxista y la empresa. Pues así no se puede sostener. Digamos, ese modelo hay que cambiarlo. El taxista debe ser un propietario de carro eléctrico. Eso también lo empezamos a implementar en Bogotá. Sabemos cuánto cuesta y todo eso. El taxista debe ser un propietario de carro eléctrico que puede incluso enchufar en su casa, y la casa debería estar dotada de paneles solares y ligado directamente a la Secretaría de Tránsito de su municipio. Directamente, no a través de una empresa. Ahí tú puedes tener un taxista que puede incluso aportar para su propia seguridad social y tener una vida digna. ¿Y eso en cuánto se logra, senador? Si tú a ese taxista le pones la conectividad en el taxi, que ya la tienen, digamos, esto no es... No, fíjate que en Bogotá sacamos un decreto que hacía que cada taxi nuevo que fuese a ingresar, porque hay unos tiempos de recambio, ya tenía que ser eléctrico.
porque ya sabíamos que daba rentabilidad y ya había electrolineras, se llaman así en la ciudad, las habíamos puesto nosotros. El señor Peñalosa suspendió el decreto y se tiró la posibilidad de pasar. Ese es un tema clave porque el taxi, a diferencia del carro particular, que solo se usa pues para el viaje ida y vuelta, en cambio el taxi da 14 vueltas a la ciudad al día. Claro, pero senador, ¿usted va a reglamentar o no? O sea, estoy hablando aquí de una nueva reglamentación. Pero entonces, lo que pasa es que si esta nueva reglamentación se hace, el taxi sí es competitivo con el particular. Exacto, entonces, a ver si lo entendimos bien, o sea, es fortalecer taxis, digamos, hacerlos más competitivos al taxista, físico, plataformas de movilidad para los taxis, no carros particulares. No hay necesidad de prohibir. Lo que pasa es que bajando ya, porque esto reduciría la tarifa al usuario, porque el taxista puede vivir mejor aún con una tarifa menos, porque no tiene dos intermediarios encima. Ah, ok, está cobrando, pero claro, hacerlo más competitivos para nivelar la cancha. Menor que es el eléctrico. El carro eléctrico tiene un costo operacional, no el valor inicial, sino la operación menor que el de gasolina. Eso le permitiría a los taxistas, entonces, senador, poder tener unos precios más competitivos y en convivencia con los carros particulares. Sí, porque entonces ya el carro particular, así, con ese tipo de competencia de tarifa más baja, se vuelve más esporádico. Se vuelve para el que quiere rebuscarse un ratico, digamos, que además también es necesario, pero no logra tener, digamos, la misma capacidad que el taxista. Bueno, pues está clarísimo. Bueno, senador, le quiero agradecer. Usted ha conversado aquí largo con nosotros en una perspectiva. ¿A usted lo pueden hablar seguido de tecnología o no tanto? Siempre lo escucho hablando de política. Porque yo hago parte de una corriente económica, porque yo soy economista, que se construyó, se educó a partir de que las sociedades se desarrollan a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, que eso trae cambios en las relaciones entre seres humanos en la producción. Determinante, además, esas relaciones para justamente lograr innovación, para poder generar valor. No es lo mismo tener 5 monopolios de generación de energía, como en Colombia, a que cada casa pueda generar energía, y cambia sustancialmente las condiciones de las relaciones de producción de la sociedad. Se vuelve más igualitario. Pues, senador, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes, espero no haberlos aburrido. Pues le quiero decir que las redes sociales... No me lo preguntan ahí donde la señora de la revista ni en otros sitios, entonces... Pues le quiero decir que las redes sociales explotaron y que tenemos cientos de mensajes en todos lugares del territorio, por supuesto, porque eso se trata, que aquí vengan todas las corrientes ideológicas, todas las propuestas para poder tener la visión en torno a esos temas tan importantes. A ustedes, gracias por acompañarnos. Seguimos en minutos aquí en Blue 4.0. ¿Para dónde va la... Thank you.